Hola a todos mis chismosos favoritos. Siguiendo con el jugoso drama de Demet Özdemir y Can Yaman, vamos a profundizar aún más en los entresijos de esta relación que nos tuvo a todos enganchados. Porque seamos sinceros, esta historia tiene más capas que una cebolla turca. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre el fenómeno Erkenci. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, fue un boom mundial. Los personajes de Can Divit y Sanem Aydın, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir respectivamente, se convirtieron en íconos. La serie combinaba comedia, romance, paisajes hermosos y una banda sonora pegadiza, creando una fórmula irresistible para el público. Pero, más allá de la calidad de la producción, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la química palpable entre Demet y Can. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral. Los fans crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, analizando cada gesto, cada palabra, en busca de pruebas de su romance. Y a decir verdad, las pruebas no faltaban. Durante la grabación de la serie, Demet y Can pasaban mucho tiempo juntos. Se les veía riendo y bromeando en el set, compartiendo cenas con el equipo, asistiendo a eventos promocionales. Incluso se filtraron fotos de ellos disfrutando de escapadas románticas. Por supuesto, ninguno de los dos confirmó nunca su relación, pero tampoco se esforzaron demasiado por desmentirla. Parecía que disfrutaban de la especulación y la atención mediática. Sin embargo, después de que terminó Erkenci, la magia se desvaneció. De repente Demet y Can dejaron de verse juntos. Ya no se comentaban las fotos en Instagram, dejaron de seguirse mutuamente. El silencio era ensordecedor. Los fans, desconcertados, empezaron a preguntarse qué había pasado. ¿Acaso su romance había sido solo un truco publicitario? ¿O había habido una ruptura dramática? Aquí es donde las teorías empiezan a multiplicarse. Como les conté en el vídeo anterior, una de las versiones más populares es que Can Yaman tenía actitudes machistas y controladoras que no le gustaban a Demet. Se decía que Can era muy posesivo y que quería que Demet cambiara su forma de vestir y comportarse. Al parecer, a Can no le gustaba que Demet fuera una mujer tan independiente y segura de sí misma. Él prefería una mujer más sumisa y complaciente. Otra teoría, menos dramática, es que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla. La química que tenían como Can y Sanem era innegable, pero no se traducía en una relación real. Quizás se habían dejado llevar por la atmósfera romántica de la serie y habían confundido la ficción con la realidad. Pero sin duda la teoría más jugosa y controvertida es la que involucra la famosa revisión del teléfono de Can. Según esta versión, Demet tenía acceso a la casa de Can durante el tiempo que estuvieron saliendo. Una mañana, decidió ir a visitarlo sin avisar y lo encontró durmiendo. Tentada por la curiosidad, Demet revisó el teléfono de Can y encontró mensajes comprometedores con otras mujeres. Imagínense la escena. Demet con el corazón latiendo a 1000 por hora, leyendo mensajes subidos de tono, fotos provocativas. Un verdadero escándalo. Si esta historia fuera cierta, entenderíamos perfectamente la reacción de Demet. Descubrir una infidelidad de esa manera debe ser devastador. Obviamente Can Yaman negó rotundamente esta acusación. Dijo que era una invención maliciosa y que no entendía por qué la gente quería ensuciar su imagen. Pero como suele pasar en estos casos, el daño ya estaba hecho. La noticia se extendió como un reguero de pólvora en las redes sociales y la reputación de Can quedó manchada. Después de este incidente, la relación entre Demet y Can se terminó definitivamente. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue transmitida en vivo por la televisión turca. Parecía que Demet había encontrado la felicidad después del tormentoso romance con Can. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Apenas un año después, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Los motivos de la separación nunca fueron revelados, pero se especuló que había diferencias irreconciliables entre ellos. Algunos incluso llegaron a decir que Demet nunca había superado a Can Yaman y que su corazón siempre le pertenecía a él. Por su parte, Can Yaman ha seguido cosechando éxitos en su carrera actoral. Ha protagonizado varias series y películas, tanto en Turquía como en Italia. También ha estado involucrado en numerosos proyectos benéficos.
Sin embargo, su vida personal siempre ha sido objeto de escrutinio público. Ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero nunca ha formalizado ninguna relación. Actualmente Demet está soltera y enfocada en sus proyectos profesionales. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. También se ha convertido en un ícono de estilo y belleza. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman sigue siendo Can Yaman. Un hombre guapo, exitoso y rodeado de misterio. Su personalidad carismática y su físico imponente lo han convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. Pero volviendo al tema central de este chismecito, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad completa. Pero a partir de la información que tenemos disponible, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que hubo una fuerte atracción entre Demet y Can. La química que tenían en Erkencikus no era solo actuación. Había algo más, algo real. En segundo lugar, es probable que su relación haya sido más intensa y complicada de lo que aparentaba. Los rumores de celos, control y desconfianza sugieren que había problemas subyacentes. En tercer lugar, es posible que la presión mediática y la atención constante de los fans hayan contribuido a su separación. Mantener una relación en el ojo público no es fácil. Y por último, es probable que ambos hayan aprendido valiosas lecciones de esta experiencia. El amor no siempre es suficiente. A veces las diferencias son irreconciliables. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un culebrón turco con todos los ingredientes necesarios para enganchar a la audiencia: amor, pasión, celos, infidelidad, fama y drama. Una historia que, aunque nunca sabremos con certeza cómo terminó, seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Siguen creyendo en el amor entre Demet y Can? ¿Piensan que algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ningún chismecito jugoso. Los quiero mucho. Ciao.